Welcome Dr. MacArthur in for a conversation to kick off the seminary year. So again, as Nathan already has, welcome to the new guys. We have guys from all over the world that have joined us to commence their seminary studies, and you've been out of the pulpit for a few weeks, and so it's good to see you. Maybe an update. We all are just. We're glad you're here, MacArthur. Bueno, me alegro de estar aquí. Una de las cosas que percibes muy pronto cuando te dedicas a predicar es que si no predicas con regularidad pierdes la voz. Es un músculo que necesita ser ejercitado. Así que predica con la mayor frecuencia posible. Cuando no lo haces empiezas a sonar como un anciano. Preach as often as you can. When you don't, you start sounding like an old man. No es bueno. It's not good. No me hago ilusiones sobre mi mortalidad. No sé cuánto tiempo me va a dar el Señor. Es mucho mejor partir y estar con Cristo, pero si es más necesario estar aquí, soy muy bendecido por estar aquí. Far better to depart and be with Christ, but if it's more needful to be here, I'm incredibly blessed to be here. He pasado por algunos procedimientos cardíacos, como saben, el último fue un reemplazo de válvula que fue muy exitoso, pero cuando ponen una válvula nueva a un anciano hay algunos efectos secundarios que deben tratarse y estoy lidiando con ello. Voy de un médico a otro, están tratando de ver qué piezas de reemplazo pueden encontrar para que siga funcionando. I'm going from one doctor to another doctor. They're trying to see what replacement parts they can come up with to keep me going. So. Pero me siento bien. Solo he perdido mucha fuerza. Aún tengo dificultad para respirar. Quizá eso es porque el resto de mis órganos no están funcionando al nivel que debería para eliminar el líquido. Entonces se comienza a acumular líquido internamente. Eso me dificulta respirar. Así que esa es la última versión de John MacArthur. To get rid of fluid, and so you start building up fluid internally. So that makes me short of breath. So that's the latest version of John MacArthur. Todo es muy nuevo para mí porque, como saben, he estado como un caballo de batalla sin parar realmente hasta este último procedimiento. Incluso hace 1 año y medio no me frenó como lo hizo este último. Están todos en buenas manos. Tengo seguridad de ello. Didn't slow me down like this latest one did. So you're all in good hands, though. I'm sure of that. And, Este es un momento en el que te regocijas en todo lo que el Señor ha hecho. Y literalmente me he visto abrumado por gracia sobre gracia, una gracia incalculable. De ninguna manera esto no es importante. Esta reunión de hoy con todos ustedes aquí es el pináculo del ministerio para mí. El sueño predominante que tenía, más allá de simplemente predicar y pastorear, era poder levantar una generación de hombres piadosos, y el Señor sigue permitiéndonos hacerlo. Mientras Él me quiere cerca, haré lo que pueda para ayudar. and shepherding was to be able to raise up a generation of godly men, and the Lord's continued to let us do that. So as long as He wants me around, I'll do what I can do. En este momento no tengo las fuerzas para predicar un par de sermones los domingos por la mañana, pero creo que puedo sentarme en esta silla y mantener la claridad mental lo suficiente para responder algunas preguntas. Una de las cosas que uno debe hacer en esta época es que los médicos me sigan preguntando si tengo claridad mental. Mi respuesta es que pregunto a alguien que me conozca, porque si no tengo claridad mental, tal vez no sepa cómo responder esa pregunta. Hasta ahora estoy agradecido por la salud que el Señor me ha dado. Estoy haciendo algunas actividades físicas para estar fuerte. Quiero hacerlo. Mañana veré a otro médico para ver si podemos solucionar lo del líquido que se ha ido acumulando dentro de mí. He tenido 2 sesiones donde aspiraron líquido de alrededor del pulmón, alrededor de los pulmones. En realidad, en ambas sesiones fue 1,4 litros. Así que es una gran acumulación de líquido. Eso ocurre tal vez cuando el cuerpo no está eliminando todo eso. El próximo desafío es averiguar cómo solucionarlo. They literally aspirate fluid out from around the lung, around the kidneys, around the lungs, really. And both times it was 1.25 liters. That's a lot of fluid buildup. Yeah. And that's probably because the body's not eliminating all of that. So figuring out how to make that work is the next challenge. So. Well, Mac, we appreciate the update, even on the physical things, because I was talking to some new students this morning, and their testimonies and their presence here has so much to do with your ministry in their lives.
And all of us have that same testimony. So you're in our prayers as you continue to recover and work back towards that pulpit. We'll give you as much time off as you need. That's the commitment. But we love you, and we're definitely looking forward to seeing what the Lord is doing in your life, and your testimony of God's grace in your life is a strong testimony of God's faithfulness. The other thing I know about you is you haven't been inactive either. Though recovering, you're always busy with things. So talk a little bit about what you've been working on. Most people would just lay there and cry. If it was me, I would lay and cry. But you've had a productive time, even in your recovery. So talk a little bit about some of the projects you're working on. Queremos hacer una serie sobre los 5 puntos del calvinismo, tulip. Eso sería una especie de predicación clásica y muy precisa sobre esas 5 doctrinas. Eso lo integraría todo. He estado revisando esos 5 pequeños libros de unas 80 o 90 páginas aproximadamente. Los publicaremos uno a la vez durante un periodo de 6 meses. Cuando los 5 estén listos, tendremos una pequeña caja donde podrás guardarlo. Es algo como la predicación clásica de MacArthur sobre las doctrinas de la gracia. Esa es una categoría a la que podemos agregar en el futuro. Pero he estado trabajando en eso. Nathan y Afner y los otros que están trabajando en los comentarios del Antiguo Testamento me pasarán el libro de Daniel. Comenzó conmigo hace años, ahora lo tengo de vuelta. Y estamos trabajando en el comentario de Daniel. To which we can add in the future. Yeah. But I've been working on that, and Nathan and Abner and the guys that are working on the Old Testament commentaries are funneling me Daniel. It started with me years ago, and now I've got it back again, and we're working on the Daniel commentary. I don't know what the deadline is. What is it? No sé cuál es la fecha límite, lo cual es una gran alegría. Yeah, which is a tremendous joy. Repasar Zacarías, como lo hicimos, y luego pasar a Daniel es la mayor confirmación de nuestra escatología. Daniel is the greatest confirmation of our eschatology. Es posible desarrollar una escatología que sea precisa si permaneces fiel a la Escritura, en particular a Zacarías y Daniel. Scripture, particularly Zechariah and Daniel. Yeah. Especially if you preach all of Daniel. Si vas más allá de los leones, Get beyond the lion's den. Right. That's where most people hit the eject button and move to Philippians.